Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien, que pues todo les haya salido bien y pues que estemos con todos los ánimos para poder iniciar esta sesión de clase. En primera instancia, quisiera comentarles que respecto a algunas dudas que me han presentado algunos de ustedes, yo hablé con Juanita, con la coordinadora, y ella me expresó que si ustedes van a utilizar, por ejemplo, para el proyecto de aula, elementos que necesiten que puedan favorecerles la universidad, que les pueda prestar la universidad, entonces se podría hacer algo para que en la universidad se les pueda prestar los elementos que ustedes necesiten. Y si no, pues posiblemente pues se haría la implementación de manera virtual, como les había comentado, en los proyectos de aula. Entonces, si ustedes conocen o saben si en la universidad hay elementos que se les pueda facilitar para el trabajo en su proyecto de aula, entonces es importante que me lo puedan manifestar y que lo puedan organizar. Dejaré un espacio de la clase de ahora para que ustedes puedan implementar aspectos relacionados con su proyecto de aula. Recuerden que hay que ir implementando aspectos que tengan que ver con su proyecto y para ello pues es importante pues que tengamos tiempo y que podamos irlo revisando. A nivel general de todas las implementaciones que me han mostrado, pues me han parecido todas aptas, pues me han parecido todas importantes y buenas para poderlas implementar. No he tenido hasta ahora, pues no he visto como objeciones para poder hacer implementaciones. Si alguien tiene una inquietud al respecto, alguna apreciación, me gustaría de pronto escucharla. Si no hay inquietudes, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Recuerden que en cualquier momento pueden pues levantar la mano y podemos hacer alguna apreciación. ¿Listo? Otra cosa les quiero comentar. Recordemos que según calendario, si mal no estoy, para esta semana tenemos la evaluación parcial, ¿cierto? Si miramos pues el calendario que les había compartido, básicamente, mejor dicho, si nos vamos a revisar la plataforma, ya les había colocado el compromiso evaluativo, ¿cierto? Y si vamos a revisar el compromiso evaluativo, vamos a ver el formato de socialización. Observémoslo. Aquí está el formato evaluativo, ¿cierto? El formato evaluativo dice que miren que el parcial 1 lo hubiésemos tenido hoy, lo tendríamos hoy, 29. Pero de todas maneras el ejercicio práctico se nos corrió, ¿se acuerdan? Lo teníamos el 24, que era viernes, y se nos corrió para el lunes de esta semana que pasó. Entonces, les pregunto, ¿qué les parece si el parcial lo colocamos para el próximo lunes? O si lo dejamos, pues, el viernes, recuerden, es primero y es festivo. Sí, señor, claro, el mapa conceptual era hasta hoy. Me imagino que ya debieron haberlo entregado porque hasta las 8 de la noche estaba habilitado para calificarlo sobre 5. Entonces había que haberlo entregado. No sé si ya todos lo terminaron o si hay a quienes les hace falta terminar algo del mapa conceptual. Bien. Entonces, lo que les decía, ¿qué les parece? Si lo dejamos el parcial, pues para el lunes, ya que pues estaban, me imagino, concentrados en la entrega del mapa conceptual, que era pues para entregarlo hasta hoy. Entonces, por ese mapa conceptual, me imagino que no sé si se habrán preparado, si habrán podido ver elementos. Entonces, hagamos una cosa más bien. Si ustedes gustan, miremos un poco de temática. Dejo espacio para que puedan terminar pues mapa, quienes lo están terminando, o proyecto de aula, quienes están pendientes de proyecto de aula. Les dejaría abierta pues hasta las 9:45 el espacio. Recuerden que sobre 5 se calificaría hasta las 9:45 de hoy, en ese caso. De ahí en adelante, si no lo alcanzan a terminar, se lo calificaría sobre 4, de ahí hasta las 9:45 del jueves sobre 3, y etcétera, pues así sucesivamente. ¿Listo? Todo lo que les decía, ¿qué les parece si el lunes hacemos la evaluación parcial o el miércoles de la próxima? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes?
Bien, el lunes perfecto, entonces. Miren, el lunes vamos a ver algunos aspectos de tema que nos hagan falta. Importante tener presente que el lunes va a conectarse con nosotros pues también Juanita, la coordinadora. Si ustedes tienen alguna apreciación, sí, entonces el parcial lo podemos hacer. Es que el ejercicio práctico fue el que se hizo el lunes que pasó. Wesley pregunta de la práctica. La práctica fue pues el ejercicio que se hizo el lunes. Se lo calificaría como ejercicio práctico. Que recuerden que estábamos viendo modelos, el modelo OSI y modelo TCP/IP. Aún estamos con aspectos teóricos que debemos reforzar antes de realizar otro tipo de prácticas. ¿Listo? Básicamente hoy comenzaremos a trabajar con los aspectos de señales. Y miren que para el quiz del 8 entran inclusive aspectos que tienen que ver con estructuras físicas, con conceptos básicos de señales digitales y análogas. Entonces comenzaríamos a trabajar estos aspectos. Vamos a ver pues cómo vamos hasta el lunes. El lunes trabajaríamos algunos otros aspectos, haríamos el examen parcial. Esa evaluación parcial pues no se demora más de 1 hora. Por lo tanto pues podemos tener tiempo para poderla realizar. Y podemos seguir tal cual como estamos en el tiempo. Alcanzaríamos a hacer pues el quiz tranquilamente el 8 de mayo, si no estoy mal el 8 de mayo, cae el próximo viernes, ¿cierto? De este viernes en 8. Si este viernes en 8 cae, tendríamos el espacio para hacer el próximo quiz y seguiríamos ahí en orden haciendo las demás evaluaciones. ¿Listo? El otro ejercicio práctico viene para el 22 de mayo. El parcial 2 viene viene el 15 de mayo, de ahí viene el ejercicio práctico 2 el 22 de mayo. Y el examen final el 29 de mayo. Y ese día pues también se revisa lo que tiene que ver con inglés. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces recuerden, el lunes en la última hora haríamos la evaluación parcial. La finalidad de reunirnos con ella básicamente es que nos lleva a hacer un seguimiento a las clases. Ella va a hacer un seguimiento de cómo se están dando las clases, si hemos podido comunicarnos, si le hemos dado continuidad a la clase, si hemos ido avanzando. ¿Listo? Con mucho gusto, Carlos. Eso sí, esa es la idea de hacer esa reunión del lunes. No más. Bien. Entonces vamos a continuar. Recordemos la clase pasada, nosotros terminamos de ver hasta lo que... bueno, quiero preguntarles, yo no sé, tengo esa duda. Yo no sé si los festivos al fin los quitaron, porque nosotros pues no hemos parado, ¿no? No hemos tenido espacios, no hemos tenido pues... De pronto solamente una semana que tuvimos ausencia de clase, pero básicamente no hemos tenido espacio en los que no tengamos clase. Sin embargo, el viernes es 1 de mayo. No sé si será festivo, por eso pues quiero preguntarles a ustedes, no sé qué sabrán ustedes. En ese sentido, pues... Profe, yo creo que ¿Cree que qué, perdón? el viernes es festivo, profe. Cierto que sí, el viernes es 1 de mayo, es festivo. Por eso no he hablado del viernes. Por eso les decía de hoy al lunes. Por eso les decía que y entonces el parcial sería hasta lo que veamos hoy. ¿Listo? Porque el viernes, como les digo, pues es festivo, no tendríamos sesión de clase. Entonces, el parcial iría hasta lo que trabajemos hoy. Y de ahí lo que trabajemos el lunes no entra en ese parcial. Eso que trabajemos el lunes con lo que trabajemos hoy entraría para el quiz. ¿Listo? Con mucho gusto. Mucho gusto, Alexis. Bien, entonces, como les estaba comentando, la clase pasada estuvimos trabajando sobre los niveles, acabamos de ver los niveles del modelo OSI. Vimos, pues, básicamente el modelo TCP/IP casi que básicamente es muy similar al modelo OSI, sino que el modelo TCP/IP recorta los 3 últimos niveles convirtiéndolos en uno solo, que es nivel de aplicación, ¿cierto? Básicamente el resto son muy similares.
Y entonces lo que se ha optado por trabajar últimamente, pues a nivel de Internet sobre todo, es pues básicamente el modelo TCP/IP, ¿cierto? Por eso uno asigna direcciones TCP/IP. Sin embargo, hay algunas redes que trabajan todavía modelo OSI a nivel de red interna y es importante, muy importante tenerlo presente y tenerlo en cuenta para la administración, la manipulación de información. ¿Listo? Entonces ya una vez hemos visto esto, vamos a comenzar a trabajar o a hablar sobre las señales. ¿Por qué por las señales? Porque es que resulta que uno de los aspectos fundamentales de nivel físico, recuerden que básicamente lo que se trata es de transferir toda la información digital que tenemos en un equipo, la convertimos en unos y ceros y la convertimos en señales que se puedan transmitir por un medio, ¿cierto? Por ejemplo, por un cable o que se puedan transmitir vía Wi-Fi. Entonces, todos estos elementos básicamente se nos convierten en aspectos fundamentales para que tengamos en cuenta que en el nivel físico, básicamente, una de las tareas fundamentales es transmitir información en forma de señales electromagnéticas. Recuerden que en la imagen que habíamos visto, pues en la clase pasada, se bajaba hasta la señal, voy a colocarles, voy a compartirles pues la imagen, que pues no la tengo muy a mano, pero la voy a buscar. Voy a compartirles la imagen de lo que habíamos trabajado en la clase pasada, para que tengamos claridad de qué es lo que vamos a trabajar y de qué es lo que vamos a hablar. Ya se las voy a poner. Listo, por aquí está. Clases. Listo. Entonces. Bien, este es el gráfico ideal, este es el preciso. Bien. No, Edison. Creo que debe ser el computador mío. He estado trabajando todo el día y como he estado trabajando todo el día, el procesador pues se me calienta y no le he podido hacer mantenimiento. Me está sonando, suena en algún momento y de ahí ya se apaga. Listo. Ay, Alexis, no había visto, con mucho gusto. De qué poner agradecimientos. Listo, entonces, como habíamos trabajado, recuerden, habíamos trabajado básicamente en los niveles del modelo OSI, que es cuál es la tarea que cumple cada uno de los niveles. Comenzamos en el nivel 1, llegamos hasta el nivel 7. Ya pues vimos cómo se hace ese proceso de transformación, de adecuación de los niveles para garantizar que la información se transmita tal cual como se está enviando y que llegue a su destino en una red. Que recordemos que cada nivel se habla entre ellos por los encabezados que envían y en este caso pues el nivel 2 envía también una cola para poder hacer corrección de errores y que a medida que se reciben en el computador destino, en los por cada nivel que pasa, entonces aquí se vuelve y se traduce a unos y ceros, aquí se empiezan a quitar colas y encabezados y pasan a irse subiendo de nivel, eliminando estos aspectos, ¿cierto? Lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con este medio de comunicación, con el medio de transmisión. Entonces la señal llega a este nivel, básicamente recuerden que pues así sea TCP/IP, no, lo que hace es ahorrarnos 3 niveles. Entonces la comunicación llega a este nivel y de este nivel se va por el medio de transmisión. Entonces esa es la señal que se nos envía, ¿cierto? Por eso es que estamos trabajando ahora con los aspectos relacionados con las señales. Muy bien. Entonces, como les decía, tanto si se están recolectando, por ejemplo, vamos a hablar de la forma como se transmiten las señales electromagnéticas a través de un medio de transmisión. En este caso, tanto como si se están recolectando estadísticas numéricas, por ejemplo, de un computador
como si se están enviando gráficos animados desde una estación de diseño o enviando un audio o hacer sonar un timbre, por ejemplo, de un centro de control distante. Por ejemplo, si están ustedes o tienen el timbre de sus casas y lo hacen timbrar y ven, este es básicamente un ejemplo de transmisión. Ahí es donde estamos realizando un proceso de transmisión de información. Básicamente, pues hablando entre los equipos computacionales, hacemos transmisión de información a través de conexiones de red. El transmitir imágenes, el transmitir números, lo que habíamos hablado, ¿cierto? Que los datos que se pueden transmitir, básicamente puede ser voz, imagen, datos numéricos, pueden ser caracteres o puede ser código, ¿cierto? Cualquier mensaje que sea legible y tenga significado para el usuario de destino, tanto si es un humano como si es una máquina. ¿Listo? Entonces, recordemos que la información puede estar de diferentes formas, puede enviarse de diferentes formas. Normalmente, la información que utiliza una persona o un software o una aplicación no la tenemos en un formato que se pueda transmitir por la red. Normalmente, por ejemplo, no vamos a poder colocar una fotografía digitalizada para poderla, por ejemplo, enrollar, meterla en un cable y transmitirla a través de la ciudad, ¿cierto? Sin embargo, se puede transmitir esta descripción de la fotografía, pero codificada. En lugar de enviarla con la fotografía real, lo que podemos hacer es utilizar un codificador para crear un flujo de unos y ceros, para transmitirla mediante bits de forma binaria, que le indique al dispositivo receptor cómo poder reconstruir la imagen de la fotografía. En el siguiente capítulo, más adelante, miraremos este tema de la codificación, podemos irlo revisando. Sin embargo, recordemos también que los ceros y los unos no se pueden enviar a través de los enlaces de una red. Estos unos y ceros se deben convertir, recuerden, posteriormente en un formato aceptable para el medio de transmisión. Por eso les decía y les mostraba. Básicamente el nivel 1, recuerden, lo que hace es tomar esos ceros y unos y los convierte en señales que puedan ser aceptadas por el medio de transmisión y que las pueda enviar. Y que en el receptor se puedan recibir también. ¿Cierto? Entonces, en este caso, pues, como les decía, el formato debe ser aceptable por el medio de transmisión. Entonces, el medio de transmisión en realidad funciona conduciendo solamente energía a través de un camino físico. Por lo tanto, en este caso, el flujo de unos y ceros se nos va a convertir en una energía que va a estar enviada en forma de señales electromagnéticas. Entonces, es importante tener estos aspectos en cuenta. Ahora bien, tanto los datos que enviamos nosotros como las señales que representan estos datos pueden estar en dos formas. Pueden estar en forma analógica o en forma digital. Cuando hablamos de un elemento analógico, estamos indicando que algo es continuo, que es una señal continua. Es un conjunto de puntos específicos de datos y todos los puntos posibles que existen entre ellos. Por otro lado, digital quiere decir que algo es discreto, es decir, un conjunto de puntos que son específicos. Un conjunto, por ejemplo, conjunto específico de datos sin que haya puntos intermedios. Entonces, esta es como la diferencia entre los elementos analógicos y los elementos digitales. Ahora, si nosotros pues vamos a comparar más bien de otra forma un poco más gráfica, podemos decir que los datos pueden ser analógicos o digitales. Un ejemplo pues de dato analógico básicamente es la voz humana. Cuando una persona habla, se crea una onda continua en el aire. Esta onda que es continua se puede capturar, por ejemplo, por un micrófono y se puede convertir en una señal analógica, pero es una señal continua. Cuando ustedes de pronto han visto en un programa editor de video, en un programa editor de audio, ustedes hacen alguna grabación o ponen algún disco, ven que ese disco está en una forma de onda, ¿cierto? Es una forma de onda, por lo tanto es una señal analógica, porque es continua. Un ejemplo de un dato digital
son los datos que se almacenan en memoria, por ejemplo, de una computadora. Se almacenan básicamente, recuerden, en forma de ceros y unos, en bits, que se suelen convertir a señales digitales cuando se transfieren también de una posición a otra, dentro o fuera de la computadora. ¿Listo? Estos son los datos analógicos y datos digitales. Y ahora vamos a hablar de las señales. Vamos a hablar un poco de las señales. Las señales, al igual que la información que representan, al igual que los datos que representan, las señales pueden ser también analógicas o pueden ser digitales. Básicamente, una señal analógica es una forma de onda, como la que podemos ver aquí, ¿cierto? Es una forma de onda continua que cambia suavemente en el tiempo. A medida que esta onda se mueve de un punto A a un punto B, pasa a través de un camino e inclusive incluye en ese camino un número infinito de valores. Como podemos analizar aquí, pues son valores continuos, ¿cierto? Y tiene muchos valores, tiene un conjunto de valores infinitos esta señal. Por otro lado, si hablamos de la señal digital es discreta. ¿Por qué es discreta? Porque solamente puede tener un número de valores definidos. A menudo solamente son tan simples como un 1 y un 0. Pónganse, por ejemplo, que este es un 1 y este es un 0, ¿cierto? Entonces solamente se pueden transmitir básicamente unos y ceros. Y el cambio, la transición entre estos valores, estas barras que podemos ver aquí, básicamente es instantáneo. Ese cambio es instantáneo. Básicamente es como una luz que usted puede encenderla y apagarla. Usted puede ver que el cambio en esa señal es instantáneo, ¿cierto? Entonces, estas diferencias básicamente, la diferencia entre una señal digital y una señal análoga. Normalmente, este tipo de señales se dibujan cuando usted las coloca en un par de ejes, ¿cierto? Como por ejemplo aquí estamos colocando valor versus tiempo. Entonces usted normalmente las dibuja de esta manera, colocándolas en dos ejes, en el que normalmente, casi siempre, el eje horizontal es el que representa el paso del tiempo. La curva que representa, por ejemplo, podemos ver aquí la señal análoga o analógica, es suave y es continua, porque pasa a través de un número infinito de puntos. Sin embargo, por ejemplo, las líneas verticales, estas líneas que están mostrándose en la señal digital, muestran que hay un salto repentino, ¿cierto? Entre un valor y otro de la señal. Pasamos de un 1 a un 0 repentinamente y de igual forma, de forma invertida, de un 0 a un 1. Entonces aquí, las regiones planas altas y las bajas indican que estos valores son en realidad fijos. Otra forma de expresar esta diferencia es que la señal analógica cambia continuamente con respecto al tiempo, mientras que la señal digital cambia instantáneamente. Y de aquí podemos hablar sobre estas diferencias pues, entre las señales que son analógicas y las señales que son digitales. Y ahora podemos decir que entre las señales, así sean analógicas o digitales, también podemos decir que las señales pueden ser periódicas y pueden ser también aperiódicas. Pueden ser de estas dos formas, periódicas o pueden ser aperiódicas. Básicamente, una señal periódica se puede referenciar si completa un patrón dentro de un marco de tiempo medible. Ese patrón básicamente se denomina periodo y se representa por la letra T, como lo podemos ver aquí. Este es un periodo de tiempo. Y se repite en periodos idénticos subsecuentes. Es decir, este periodo se sigue repitiendo de la misma forma a lo largo del tiempo. De una forma digital es un periodo de esta manera, que se repite también a lo largo del tiempo, en los mismos intervalos de tiempo se repite una señal de forma idéntica. Entonces, así es como se define el periodo, como la cantidad de tiempo del periodo se expresa en segundos, y es la cantidad de segundos necesarios para completar un ciclo completo. Entonces, el tiempo que se demora en hacer este ciclo completo es lo que denominamos periodo.
Entonces, dependiendo de la señal, en una o en otra señal, el periodo puede ser diferente. Este periodo de acá de esta señal digital puede ser diferente al tiempo que se utilice en este periodo de la señal análoga. Sin embargo, es constante para esta señal. Para esta señal es constante, aunque sea diferente el periodo de este periodo T a este periodo T de esta señal digital, de todas maneras podemos decir que para la misma señal este periodo es constante. Podemos definirlo como una variable constante siempre y cuando la señal sea periódica. ¿Listo? Entonces, básicamente esas pues, son unas muestras de unas señales que pueden ser, pues, básicamente pues, hipotéticas. Tenemos también las señales aperiódicas. Básicamente una señal aperiódica, o también se llama no periódica, cambia constantemente, sin mostrar ningún patrón o ciclo que se repita en el tiempo. Por ejemplo, en la grabación de una voz o cuando estamos hablando. Cuando nosotros hablamos y esa grabación la atrapamos mediante un micrófono, esta señal entra al computador de forma analógica y de forma aperiódica, porque no tiene un periodo que la defina, no tiene un periodo que defina una onda o una señal o un patrón de señal. Y no se repite ese patrón en el tiempo. Entonces, estos son, por ejemplos, de señales aperiódicas, señales que no son, que no tienen algún patrón definido en el tiempo. También de todos, pero sin embargo, mediante varias técnicas, alguna de ellas, por ejemplo, alguna transformación de Fourier, podemos ver eso más adelante, podemos ver que cualquier señal aperiódica se puede descomponer en un número infinito de señales periódicas. Básicamente, si nosotros comprendemos las características que tiene una señal periódica, podemos también tener conocimiento sobre las señales que son aperiódicas. Pero pues básicamente es importante que conozcamos la diferencia entre una señal periódica y una señal aperiódica. No es necesario que vayamos a profundizar en aspectos pues en este sentido. Pero sí es importante que trabajemos en aspectos, sobre todo hablándolos en las señales periódicas. Y las señales periódicas, básicamente vamos a trabajarlas en lo que se llama señales analógicas simples. Esta gráfica que podemos observar básicamente es una gráfica sinusoidal. Es la onda de la función seno, ¿cierto? Es una onda sinusoidal. Básicamente las señales analógicas las podemos clasificar en señales simples o en señales compuestas. Básicamente una señal analógica simple, pues como la podemos visualizar en este caso, una onda seno, no puede ser descompuesta en señales más simples. Básicamente esa es la última descomposición que tiene. Una señal analógica compuesta, en cambio, puede estar formada por múltiples ondas seno. Una onda, por ejemplo, una señal analógica compuesta puede ser, por ejemplo, la energía eléctrica. La energía eléctrica, recuerden que si, pues quienes conocen de señales, si ustedes trabajan con un elemento llamado, por ejemplo, el osciloscopio, y usted puede medir la señal, usted puede ver que esta onda, que se le genera una onda seno, ¿cierto? Y si usted mira en una fase, por ejemplo, si tiene una señal que es bifásica o trifásica, en una señal bifásica que tiene dos fases, usted puede medir la otra fase, y la otra fase también le puede generar una onda sinusoidal, pero en un periodo de tiempo diferente, ¿cierto? Es decir, puede estar esta señal desfasada y puede este periodo no comenzar aquí, sino que el periodo puede comenzar, digamos, desde aquí. El periodo de la onda seno puede comenzar desde ahí y se puede ir hasta acá, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, de esta manera, puede decirse que esa puede ser una señal analógica compuesta. Sin embargo, recordemos que en las señales analógicas simples, básicamente, la forma más fundamental de una señal de estas es la onda seno. Es una única curva oscilante, como lo podemos visualizar en la figura, y su cambio a lo largo del curso de un ciclo es suave y consistente.
un flujo continuo. Es decir, miren, este es un cambio suave, consistente y es continuo. Llega hasta aquí y de ahí vuelve e inicia de la misma forma, llega hasta aquí y vuelve a iniciar de la misma manera mediante un periodo de tiempo. Entonces, por eso es que se llaman periodos, porque son periodos de tiempo básicamente iguales en los que se da o se puede visualizar un patrón completo de esa onda. De la misma manera. Entonces podemos ver que cada ciclo básicamente está formado por un único arco sobre el eje del tiempo que está seguido por un arco debajo del, ¿cierto? Este es un arco que está en un periodo de tiempo superior y este es un arco inferior que va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Listo? Básicamente las ondas sinusoidales se pueden describir completamente mediante tres características. Las características que podemos describir básicamente son la amplitud, también el periodo o lo que se llama frecuencia, también al periodo se lo denomina frecuencia, y también lo que se llama fase. Entonces hablemos un poco de la amplitud. La amplitud de una señal en un gráfico básicamente es el valor de la señal en cualquier punto de la onda. Es decir, es la distancia vertical desde cualquier punto de la onda hasta el eje horizontal. Aquí podemos ver la amplitud en cualquier momento, ¿cierto? Entonces aquí está la amplitud en cualquier instante. Es la distancia que existe entre el punto específico de esta onda y la división horizontal. Esto es lo que se denomina amplitud, que se puede denotar con la letra A. Entonces tenemos también la amplitud máxima de una onda seno es igual al valor más alto que pueden alcanzar sobre el eje vertical. Miren que sobre este eje vertical el punto máximo que alcanza siempre esta onda es este punto. Y a este punto es el que se le denomina amplitud máxima. También pues tenemos la amplitud mínima, que es el punto inferior mínimo que puede alcanzar esa onda, ¿cierto? Muy bien, hay que tener en cuenta que esa amplitud normalmente se mide en voltios, en amperios o en vatios. Esto ya va dependiendo del tipo de señal. Recordemos que los voltios indican el voltaje, los amperios indican la corriente eléctrica y los vatios indican la potencia. Básicamente la amplitud entonces indica la altura de la señal. La unidad de la amplitud depende del tipo de señal que estamos utilizando. Para señales eléctricas, entonces, la unidad normalmente son voltios, amperios o son vatios. Por eso es que la información se transmite mediante ondas electromagnéticas. Por eso se dice que son electromagnéticas. Estamos hablando, entonces, ahí comenzamos a trabajar con lo que se llaman también voltios, o lo que se llama vatios. Si son voltios, básicamente lo que se transmite a nivel de los cables cuando hacemos una transferencia de información. ¿Listo? Ahora sí hablamos de periodo y frecuencia. Básicamente el periodo se refiere a la cantidad de tiempo en segundos, como lo habíamos visto. La cantidad de tiempos en segundos, ¿cierto? La cantidad de tiempo en segundos que necesita una señal para poder completar un ciclo completo. Aquí podemos ver pues el periodo de tiempo que necesita para hacer esta señal. Un ciclo de estos, un ciclo completo, es lo que se llama periodo. Y la frecuencia indica el número de periodos que se pueden hacer en un segundo. Entonces, la frecuencia de una señal es el número de ciclos que se pueden hacer durante un segundo de tiempo. Entonces, miren que aquí tenemos un segundo de tiempo y supongamos que este periodo se realiza en este tiempo. Entonces, la cantidad de periodos que se pueden hacer en un segundo de tiempo es lo que se llama frecuencia. La frecuencia de una señal básicamente se denomina en términos de hercios, lo que se llama hercios. Y los periodos básicamente se asumen o se los trabaja en segundos. Entonces ya podemos ver las escalas de las escalas internacionales. Básicamente, como les decía, en los periodos se trabajan en
en segundos. Entonces, la industria básicamente de la comunicación utiliza 5 unidades para medir el periodo, porque pues cada vez pueden medirse en menor tiempo, ¿cierto? Entonces, se mide básicamente en segundos, en milisegundos, que un milisegundo es igual a 10 a la menos 3 segundos, en microsegundos, que el microsegundo es 10 a la menos 6 segundos, nanosegundos, el nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos y picosegundos. Básicamente estas son las 5 unidades en las que se trabajan los periodos. Estas son las unidades de periodo. Entonces podemos decir, por ejemplo, que si decimos 100 milisegundos, entonces si queremos pasar esos 100 milisegundos a segundos, lo que hacemos es multiplicar esos 100 milisegundos por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y eso nos va a dar, por ejemplo, 0.1 segundos. Y podemos hacer pues diferentes cambios o diferentes ejercicios entre estas escalas para poder pasar segundos a microsegundos. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 10 a la menos 6, ¿cierto? Si tenemos entonces 100 segundos y lo multiplicamos por 10 a la menos 6, eso nos dará pues 0.000, básicamente 0,0001 microsegundos, ¿cierto? No 10 a la menos 6 segundos. Pues si utilizamos esta operación. Ahora, la frecuencia, las unidades de frecuencia, recuerden que la frecuencia es la cantidad de periodos que se dan en un segundo. Y estas unidades de frecuencia se miden en unas unidades llamadas hercios o hertz. Y recordemos que hercios o hertz se las denominan debido a que son en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. Básicamente, esta industria de la comunicación utiliza estas 5 unidades para medir la frecuencia. Los hercios o los hertz, los kilohercios o kilohertz, que son 10 a la 3 hercios, los megahercios o megahertz, que son 10 a la 6 hertz, los gigahertz, que son 10 a la 9 hertz, y los terahertz, que son 10 a la 12 hercios, tal como lo podemos visualizar en esta gráfica. Bien, más adelante, ya pues básicamente si vamos a hablar de frecuencia, básicamente sabemos que la frecuencia es la relación que tiene una señal con el tiempo, ¿cierto? Y que la frecuencia de una onda básicamente es el número de ciclos que completa por segundo. Sin embargo, otra forma de mirar la frecuencia es usarla como medida de la velocidad de cambio. En el caso de las señales electromagnéticas, estas señales electromagnéticas son formas de onda oscilatoria. Es decir, las señales que fluctúan de forma continua y predecible por encima y por debajo de un nivel de energía medio. La velocidad básicamente que se mueve una onda seno desde su nivel más bajo hasta su nivel más alto es su frecuencia. Entonces, si decimos, por ejemplo, que una señal de 40 hercios tiene la mitad de frecuencia que una señal de 80 hercios, estamos diciendo que esa señal va a completar un ciclo en el doble del tiempo que la señal de 80 hercios. Por lo que cada ciclo va a tardar entonces el doble de tiempo para ir de su nivel de voltaje mínimo al voltaje máximo. Por lo tanto, entonces la frecuencia, aunque descrita en ciclos por segundo, también es una medida general de la velocidad en la que cambia una señal con respecto al tiempo, para que lo tengamos muy presente. En conclusión, entonces, la frecuencia básicamente es la velocidad de cambio respecto al tiempo. Y los cambios en un espacio de tiempo corto indican que hay una frecuencia alta. Los cambios que se dan en un gran espacio de tiempo indican que hay una frecuencia baja. Si el valor que tiene una señal cambia en un espacio muy corto de tiempo, su frecuencia es alta, como se los había dicho. Y si es al contrario, si la señal cambia en un espacio de tiempo largo, la frecuencia es baja. Hasta ahí vamos a trabajar por la sesión de hoy, con estos aspectos de frecuencia, de periodo y pues de señalización. La próxima vez
En la próxima clase vamos a trabajar pues los aspectos relacionados con fase y vamos a comenzar a trabajar otros aspectos relacionados también con las señales. Y vamos a trabajar también con algunos ejemplos. ¿Listo? También vamos a trabajar pues con dominios de tiempo, con frecuencias y también vamos a trabajar aspectos relacionados con señales compuestas. Es importante que tengamos claridad sobre estos aspectos porque esto se nos relaciona también con lo que tiene que ver con el ancho de banda. Por ahí es que se nos define el ancho de banda. Entonces sí es muy importante que tengamos mucha claridad sobre estos aspectos. Una vez hemos visto esos aspectos, empezaremos a trabajar pues los aspectos relacionados con las señales digitales. Básicamente miraremos cómo son los intervalos de las señales digitales, cómo es que en realidad se pueden visualizar o descomponer una señal digital para que los tengamos presentes. Y de ella pasaremos a hacer después las conversiones, como se los había mencionado. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bien, recordemos pues estas las referencias para poder trabajar todo lo relativo con la transmisión de datos y entonces eso básicamente sería todo por nuestra clase de hoy. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es empezar a trabajar, recordemos, quienes no han terminado sobre pues los aspectos relacionados con el mapa conceptual que estaban desarrollando, que estaban llevando a cabo, y también con los aspectos que tienen que ver, recordemos que hay que trabajar también con el proyecto de aula. Deben trabajar también con su proyecto de aula. Con los aspectos, recuerden que yo les había enviado en el gráfico y ya deben ir avanzando en otros aspectos para que no se vayan a quedar atrasados en el tiempo. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, Juan Esteban. Profe, es que todavía no me queda claro lo del protocolo TCP/IP que tiene 5 niveles a diferencia pues del OSI, ¿sí o qué? Ok. De ese protocolo TCP/IP los niveles se comportan de la misma manera que el OSI, o sea, tienen las mismas responsabilidades o al tener menos ya es más compartido. Es que ahí no me queda como claro eso, cuáles son las funciones. Ok, correcto. Respecto a ello, recordemos, les voy a mostrar pues básicamente tenemos, ahí está la diferencia, ¿cierto? Entre los dos modelos, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Básicamente, las responsabilidades a nivel de pues en cada nivel son similares, son las mismas. También tiene un nivel físico, del modelo TCP/IP también tiene un nivel físico, también tiene un nivel de enlace de datos, también tiene un nivel de red, básicamente como se lo hace en el modelo OSI. Tiene un modelo de transporte también, que se lo hace de extremo a extremo, tal como se lo hace también en el modelo OSI. Y aquí la diferencia es que el modelo OSI nos está aplicando nivel de sesión porque se hace comunicación entre los dispositivos de la red. ¿Por qué se hace 3 niveles aquí y aquí se hace uno solo, un nivel de aplicación? Porque resulta que en el modelo OSI se utiliza para hacer transferencias solamente de redes internas, de redes que sea, por ejemplo, una red LAN o una red metropolitana o una red WAN, en la que usted necesita hacer conexión, por ejemplo, mediante VPN, por ejemplo, o sea, necesita hacer conexión a 2 dispositivos. Entonces, en esos 2 dispositivos directamente usted sabe cuáles son esos 2 dispositivos. Entonces, como sabe cuáles son los 2 dispositivos, usted puede tener, entran aquí a jugar estos 2 niveles, el nivel de sesión y el nivel de presentación. Recordemos que el nivel de sesión es el que garantiza que haya comunicación, ¿cierto? Pues el transporte lleva los elementos de un lado a otro. El de sesión le garantiza que haya comunicación entre los 2 dispositivos. Pero, por ejemplo, el modelo TCP/IP, esa comunicación entre los 2 dispositivos ya se hace aquí a nivel de protocolos, por ejemplo, como el HTTP o el protocolo FTP o el protocolo POP3. ¿Por qué, por ejemplo, mediante el HTTP? Cuando usted abre una página web y usted mira una página que esté ubicada en cualquier otro servidor, este protocolo de transferencia, por eso se llama de hipertexto,
se encarga de garantizar básicamente, entre sus tareas está que se debe garantizar que haya sesión, es decir, que haya comunicación entre esos equipos. Pero eso ya lo hace, por ejemplo, este protocolo dentro de, por eso el TCP/IP es una familia de protocolos que tiene estos protocolos, HTTP, FTP, POP3, Telnet. Básicamente, para hablar más adelante de este tipo de protocolos, de familia de protocolos, por eso es que estamos viendo cuáles son las señales, de qué modo se transmite la información, antes de entrar a hablar ya pues de la familia de protocolos que existen, por ejemplo, en TCP/IP. Pero básicamente no es que cambien las responsabilidades. Básicamente las responsabilidades que hacen aquí el modelo OSI en estos tres niveles, como decir que se compactan de pronto en este nivel de aplicación del modelo TCP/IP, pero no es que tengan responsabilidades menores, no es que cambien las responsabilidades. ¿Claro? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto, Juan. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Ok, me quedo callado porque es que estoy leyendo un mensaje que me está enviando Joan Sebastián, que hay una compañera que no puede asistir porque está hospitalizada. Uy, qué pesar, ¿qué le pasaría? ¿Y quién es? Jennifer, ¿es que se llama la compañera de ustedes? Eso, Jessica. ¿Y qué le pasaría? Qué pesar. Espero que no sea nada grave, que no sea nada malo y que no se vaya a agravar ella. Dice que ella pues mandó las fotos, pero ¿dónde mandaría las fotos de los mapas? Sí, sería mejor, si usted tiene comunicación con ella, Joan Sebastián, gracias por comunicármelo. Es mejor que le diga pues que si ella es, pues en la medida de lo que le quede posible, pues que pues tampoco quiero que vaya a tener dificultades. Si no los alcanza a enviar entonces, pues básicamente que los envíe pues con la excusa. Sería pues la excepción, que los pueda mandar con la excusa. Recuerden que en el correo electrónico básicamente no les recibo trabajos, pero pues esta es una señal, esta es una situación extrema, entonces en esta situación sí hay que tener presente eso, hay que tener pues precaución con eso. Gracias, Joan Sebastián. Entonces, muchachos, como les decía, entonces la idea del trabajo ahora es que pues terminemos de trabajar en los mapas que estaban elaborando respecto a estos dos modelos y que sigamos trabajando también con nuestro proyecto de aula. ¿Listo? Les agradezco mucho.